sé si te ha sucedido que te, en ocasiones te sientes impaciente o exasperado contigo mismo y cuando esperas tal vez haber llegado a un caminar en tu fe, que dijiste, no, pues es que yo ya debía haber sabido eso, o yo hice esto, pero yo ya sabía que no lo debía haber hecho. O a veces aquellos de nosotros somos padres de familia, con nuestros hijos esperamos una madurez espiritual en ellos que pues todavía no se da y quisiéramos disculpen, que las cosas se dieran más pronto, se dieran más rápido. Y quiero leerte unos versículos, unas frases, algunas cosas que el discípulo del que vamos a hablar hoy dijera. Y dice uno de ellos, no voy a decir la cita para no decir quién es, aunque a lo mejor ya sabes si has estado siguiendo las listas que decíamos. Pero primero dice, ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que afirma lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. Otra frase que él dijo, otro versículo dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Otro dice, todo el que odia a su hermano es un asesino y ustedes saben que ningún asesino permanece en vida eterna. Otro más dice, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? O sea, si tú te pones a pensar por estos versículos, estas frases que dijo este discípulo, tú no te imaginas a alguien que es pues muy calmado, muy amoroso. Te imaginas tal vez como yo, si lo lees, a alguien muy tajante, que es blanco o negro, es muy firme en las cosas que hace. Y tú pensarías, pero ¿quién sería este discípulo? Y a lo mejor te viene a la mente, no sé, tal vez Santiago, que es muy práctico y siempre te está diciendo, ¿es esto, es blanco o negro? O a lo mejor te imaginas, que leímos la semana pasada, no, Andrés, uno de los hijos del trueno, ¿no? Porque pues siempre querían hacer, y de hecho es la frase con la que terminamos, hacer descender fuego del cielo, destruir a las personas con las que no los impacientaban. Pero lo curioso es que estos versículos que acabo de leer vienen del discípulo que conocemos como el apóstol del amor, el apóstol Juan. Y tal vez el versículo más conocido de él es porque de tal manera amó Dios al mundo. Y piensas, bueno, ¿cómo puede él hablar de amor y luego a la vez estar siendo tan blanco y negro, tan tajante con las cosas que escribe, ¿no? Y la realidad de las cosas es que muchas veces en nuestra cultura tenemos una idea de Juan como que era tal vez uno de los más jóvenes dentro de los discípulos y tal vez que era alguien ahí medio enclenque, así como que no era alguien muy... ¿cómo dirían? O sea, no era muy varonil, ¿no? A veces tenemos la idea que era medio así débil y como que solamente, como dice que él se nombra a sí mismo el discípulo amado. Creemos que él pues evitaba siempre hacer el trabajo fuerte, él nada más estaba ahí pues escuchando. Pero la realidad de las cosas es que es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a indagar un poquito más acerca de quién es Juan y qué es lo que la Escritura realmente dice y no lo que tal vez por tradición hemos aprendido acerca de él. En la serie que estamos hoy continuando, Discípulo, vamos a recordar que un discípulo es un seguidor, es alguien que aprende y adopta las enseñanzas y el estilo de vida de su maestro. Y quisiera que nos demos cuenta de que estamos todos en un proceso de discipulado, que no llegamos ya a la meta de la estatura del varón perfecto, no hemos llegado todavía a ser como Jesucristo mientras el tiempo que pasemos aquí en la tierra, todavía estamos madurando y progresando. Y eso es lo que es precisamente un discípulo. Antes de continuar, vamos a recordarnos de esta lista de discípulos que encontramos en Marcos 3:13. Dice, subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él.
designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y ejercer autoridad para expulsar demonios. Esto nos recuerda que Jesús tenía un propósito, una madurez, y los iba a enseñar a ser como Él, pero no era solamente algo de enseñanza, iban a tener una misión que ellos iban a cumplir. Y estos son los 12 que Él nombró: Simón, a quien llamó Pedro, a Jacobo y su hermano Juan, es de quien estamos hablando de hoy, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. De nuevo, no era solo Santiago, no era solo Jacobo quien era el hijo del trueno, los dos, o sea, venían en kit, ¿no? Venían los dos juntos, venían en paquete. Después dice Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote. Ahora, de nuevo, si tal vez ahí te dejé entregado, ¿no? Bueno, ¿cómo es entonces que Juan no era siempre una persona pues muy dócil, muy afable, muy apacible? Entonces, ¿cómo era realmente? Y estas son algunas de las cosas que encontramos acerca de él en las Escrituras. Primero que nada, reiterar, era uno de los hijos del trueno. Lo que hablamos la semana pasada de Santiago es tan cierto para él como para su hermano. Era alguien fogoso, era alguien apasionado, era alguien de gran celo, era alguien intolerante, era alguien que tomaba cartas en el asunto, era alguien franco, era apasionado, era directo. Junto con su hermano Andrés eran pescadores, y junto con Pedro eran también, estaban juntos en el negocio de la pesca. Así que esa imagen que tal vez tenemos de que era alguien así pues debilucho, de que no trabajaba, digámoslo así, con sus manos, pues no es correcta, ¿no? Junto con Andrés y Pedro, perdón, junto con Andrés y y Simón y Santiago, su hermano, eran pescadores. También vemos durante el ministerio de Jesús que Juan era parte de ese círculo más cercano a Jesús con Pedro y Santiago, su hermano. Vemos que el nombre de Juan es mencionado de 20 a 25 veces en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, ninguna de esas ocasiones aparece en sus escritos, lo que son el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, el libro de Apocalipsis. Él nunca se refiere a sí mismo por nombre, y de hecho en todas las ocasiones donde se menciona a Juan siempre está en relación con alguien más. Está en relación con Jesús, está en relación con Pedro, pero no está él solamente figurando como la persona central en tal o cual pasaje, excepto uno que vamos a ver ahorita más adelante. Vemos que en este grupo de los tres más cercanos, Pedro, Juan y Santiago, estuvo en algunos momentos clave, y para no indagar mucho en ellos, quizá los tres más importantes serían el momento de la transfiguración, que hablamos la semana pasada, y ahorita vamos a hablar un poco más acerca de ello. También estuvo con Jesús en la noche que fue entregado, cuando Jesús junto con sus discípulos fueron al huerto a orar. Este grupo también fue un poco más allá y permanecieron con Jesús. También junto con su hermano fue los que quisieron o pidieron a Jesús: oye, ¿nos das permiso de exterminar a esta aldea y quemarla básicamente? ¿No? Esas son tres de las cosas. Pero el único evento donde encontramos que Juan se menciona solamente por sí mismo es en una ocasión donde él mismo le dice a Jesús: oye, nos encontramos con esta otra persona que estaba expulsando demonios en tu nombre, pero no es alguien que conocemos, así que le dijimos que dejara de hacer lo que está haciendo. Así que pues vemos ahí también un poco del carácter de él, ¿no? Era elitista. Él no estaba tal vez seguro si lo estaba haciendo de buena gana o no, pero pues para no errarle, pues mejor que deje de hacer lo que está haciendo, ¿no? Así, y Jesús
Y Jesús lo reprendió, ¿no? Pero vamos a ver de nuevo ese pasaje, lo vamos a tocar un poquito más, más adelante. Así que esta era la persona de Jesús. A veces nos imaginamos que aún durante el tiempo de los discípulos estar con Jesús, ya eran personas perfectas, personas que no tenían problemas. No sé si has visto o no el programa de Chosen acerca de la vida de Jesús. No tomamos nuestra teología de Chosen, pero representa muy buena, es como leer un comentario bíblico que te lleva a los tiempos y te ayuda a ver realidades con las que no estamos familiarizados. Pero una de las cosas que me gusta de ese programa es cómo se están peleando. Siempre, o sea, siempre todos los discípulos a cada rato y por cualquier excusa que puedan encontrarse se están peleando, se están agarrando el moco, diríamos, ¿no? Y, y esa es la realidad. Y Juan era tal cual. No era alguien que era perfecto, aunque sí tenía unas virtudes que estaban ahí presentes, que Dios quería moldear, quería utilizar para su gloria, pero dejadas por sí mismo, dejadas a la carne, no eran algo que glorificaban a Dios. Y vamos a ver tres de ellas. Pero antes de empezarlas a ver, ahora, este era Juan, digamos, antes de conocer a Jesús de manera general, este era Juan durante el tiempo que pasó con Jesús, que vemos que no era alguien para nada perfecto. Después de la resurrección de Jesús, es cuando vemos un cambio más visible, más palpable en la vida de él. Vimos que entonces por sus escritos él unió la verdad con amor y es por eso que vemos en sus escritos repetidas veces la mención de la palabra amor. Y por eso se le conoce como el discípulo del amor. Él asimismo se autonombra el apóstol a quien Jesús amaba. Y a lo mejor dices, no, pues es que es como decir, yo creo que una de mis mejores características es la humildad. Y eh, como que, bueno, sí, está bien, si tú dices, si tú lo dices, pues bueno, ¿no? Pero la realidad es que Juan, no es que Jesús tuviera favoritos o especiales, sino que en realidad Juan, Jesús amaba y nos ama a cada uno de manera perfecta. Sin embargo, Juan se había dado cuenta y él había respondido, él entendía un poco mejor el amor de Dios, de Jesús para él mismo, y por eso él se refería a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Y fíjate que decía, no era el discípulo que amaba más a Jesús, es el discípulo a quien Jesús el discípulo a quien Jesús amaba. Siempre estaba dándole la gloria a Dios, no lo estaba haciendo el escrito, esta referencia acerca de sí mismo. Siempre presentaba a Jesús como el héroe. Después de Lucas y de Pablo, es el tercer escritor de mayor contenido en el Nuevo Testamento por las cartas que también mencionamos. Uno de los datos bien interesantes es el siguiente. Juan es el único de sus discípulos que estaba presente en la crucifixión. Fue el único que estuvo con su maestro a él entregar la vida a los pies de la cruz. Solo eran las tres mujeres que habíamos mencionado la vez pasada y Juan estando ahí al pie de la cruz. También sabemos que él fue el discípulo de una más larga vida. Él se dice que murió alrededor del año 98, otros dicen que al año 100 más o menos, pero la realidad es que él fue el único que murió por larga vida, murió por causas naturales, sobrevivió a todos los discípulos. Ahora, te decía ahorita, vamos a ver la vida de Juan a la luz de tres cosas en particular que yo creo que definieron mucho en su vida, que estaban presentes ahí, pero que necesitaban la gracia de Dios, necesitaban ser moldeadas por Él. Y la primera es su pasión y su dedicación, su celo por la verdad.
¿Por qué decimos esto? Porque cuando lees sus escritos vemos que se menciona 25 veces la palabra en griego verdad en el Evangelio y en sus otras cartas se menciona alrededor de 20. Fíjate, 45 veces en las cartas que él escribiera menciona la palabra verdad y la importancia de ella. Vemos, como decíamos hace tiempo, hace unos momentos, que no tiene puntos negros, él no habla en áreas grises. Aún en sus escritos, después de estar con Jesús en las cartas generales a la iglesia, él habla en términos muy concretos y tajantes. Habla acerca de las tinieblas y la luz, habla de la verdad, de la mentira, de los hijos de Dios, de los hijos del diablo. Habla acerca de la resurrección para vida, de la resurrección para condenación. Habla de cristianos con fruto y de cristianos estériles. Habla acerca de personas obedientes y desobedientes. Los versículos que mencionábamos en un principio. Pero si viéramos, y no lo vamos a leer todo, pero si vamos así rápidamente a Marcos 9 y 10, yo creo que estos nos dan un vistazo acerca de él. Y te voy a resumir así de manera muy general algunas de las cosas que sucedieron en estos dos pasajes, en estos dos capítulos. Primero que nada era la transfiguración. Tiempo tan especial donde Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan. Lo vemos ahí casi al principio, empezando en el versículo 2 de Marcos 9. Y vemos lo que sucede. Ahora, Jesús había estado anunciando por mucho tiempo que ya llegaba el tiempo de establecerse el reino de Dios, y también les estaba anunciando que ya se había acercado, el reino de Dios se ha acercado. Y de repente Jesús llama a estos 3 discípulos consigo mismo y les da una faceta, les ayuda a entender que realmente Él era el Hijo de Dios. No solo esto, sino se presentan o pueden ver junto con Él a Elías y a Moisés, a lo que ellos tal vez en lo que estaban absortos, aterrorizados, no sabían cómo reaccionar. Lo mejor que se le ocurre a Pedro es, pues vamos a hacer una chocita aquí para quedarnos todos. Ellos decían, esto es el reino de Dios y aquí mejor nos quedamos. Pero pues tal vez es como cuando, no sé si te ha pasado o has visto en las películas que alguien choca o te golpeas y de repente como que hay un zumbido y estás desorientado, ¿no? ¡Tí! Y así te quedas, ¿no? Yo creo que así estaban. Los discípulos no sabían ni qué hacer, ni cómo reaccionar, ni qué decir. Pero recuerda que ellos tenían en mente, ellos habían dejado todo por seguir a Jesús. Ellos estaban esperando el momento en que el reino de Dios se establecía. Ellos dijeron, no, pues aquí es. Y para su sorpresa, escuchan también la voz de Dios diciendo, Jesús es mi Hijo amado en quien estoy complacido. Una de las cosas que ese pasaje nos enseñan es que Moisés y Elías estaban apuntando a Jesús, estaban diciendo, este es el Hijo de Dios. Dios el Padre apuntó y señaló y confirmó que Jesús era el Hijo de Dios, pero ellos no lo entendían. Ellos solamente estaban pensando en el reino, en el gobierno terrenal. Y pasa que este momento pasa, Jesús les dice que regresen con los discípulos y les dice Jesús mismo, no le digan a nadie las cosas que acabamos de hablar. Habrá otro tiempo en donde las cuenten. Y ahora puedes pensar, bueno, pues sí, eso suena medio místico, y qué aplicación práctica tiene, qué tiene que ver con la vida de estos 2 discípulos. Esto yo creo que nos ayuda a entender las siguientes cosas que sucedieron, porque más adelante en el 30 habla de que Jesús anunció de nuevo su muerte. Bueno, Jesús el Hijo de Dios está aquí glorificado, Dios mismo está declarando quién es, pero aquí Jesús está otra vez hablando acerca de su muerte. A lo cual se empiezan a ir a otra aldea y
todos los discípulos se ponen a pelear entre sí mismos acerca de quién era el más importante. Ahora, ¿por qué mencionaba lo de la transfiguración? Porque si tú eras uno de los tres y viste algo que Jesús te dijo que no dijeras, eso te hace tal vez muy especial. Y tal vez tú quieres establecer tu posición dentro del grupo, tú quieres aferrarte y tú quieres que alguien sepa, pero no lo puedes decir. Así que pues entre ellos empezaron a pelear entre sí mismos una vez más. A lo cual Jesús se acerca con ellos y les dice, ¿de qué estaban hablando en el camino? Y dice aquí en el 34, pero se quedaron callados porque estaban discutiendo de quién era el mayor. Más adelante, y ahí Jesús les da una enseñanza acerca de la humildad, acerca de quién es realmente el más grande en el reino de los cielos. Más adelante en el versículo 10 es donde encontramos la petición de su hermano Santiago, de Jacobo y de Juan acerca de que les otorgue la posición de la izquierda y la derecha, estar más cercanos a Jesús. Así que estas son las dificultades, esas son la mentalidad de un corazón que está siendo transformado, pero que todavía no es perfecto. Es una persona que todavía está luchando con los deseos de la carne. Es alguien que después de esto todavía es cuando ellos desean hacer descender fuego del cielo sobre esta aldea samaritana. Tenía un celo por la verdad, pero carecía de algo, carecía de amor. Así como te decía que Santiago habla Juan habla 45 veces en sus escritos acerca de la verdad. Él habla 80 veces de la palabra amor, del amor de Jesús por su iglesia, del amor del Padre, del amor que debemos de tener como creyentes unos por el otro, del amor y el que desarrolla el Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Jesús los estaba reprendiendo en Marcos 9:38, aquí sucede algo que yo creo que fue clave en la vida de Juan. En 9:38 dice, Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es uno de los nuestros. Si te fijas, Jesús no les dijo, confiesen algo. O sea, él mismo, por su propia iniciativa, tal vez cayendo en cuenta, tal vez sintiendo el peso, la convicción en su corazón de lo que estaba haciendo, de cómo estaba tratando, de cómo estaba haciendo falto de amor por las personas. Él mismo sintió y respondió a lo que Dios estaba hablando en su corazón y confesó esto con Jesús. Otro de los puntos que aprendemos de él, bueno, primero que nada vemos que él tenía una pasión por la verdad, pero le faltaba amor por las personas. Y eso lo aprendió de Jesús mismo. Eso lo aprendió de Jesús mismo porque más adelante Juan escribió, no hay mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. No era solamente acusar y decirles las verdades tal cual son, era decir las verdades en amor. A Juan en sus años mozos le faltaba, tenía la verdad, tenía una pasión y un celo por la verdad, pero le faltaba amor. Otra de las cosas que aprendemos de él es que era una persona ambiciosa, pero le faltaba humildad. Y a veces la palabra ambición y humildad no la vemos junta. A veces, no sé si a ti te ha pasado, pero donde yo crecí, la palabra ambición es algo malo, es algo como que es alguien que solo está deseando más y más y más y más. Pero Jesús no les reprende por el hecho de que se acercaran a Él. Cuando pidieron que si se podían sentar a su derecha y a su izquierda, Jesús no reprende ese deseo de crecer, de
no reprende el deseo de acercarse a Él, como decíamos la semana pasada. Lo que sí les dice es que tienen que pagar un precio por lo que están deseando. Y lo que ellos querían es mover los medios para que ellos pudieran estar en esa posición de autoridad sin tener que pagar el precio. Así que no les reprendió. Ahora, si te fijas, cuando usamos la ambición por sí sola, lo que llegamos a hacer es manipular a las personas. Llegamos a pisotear a las personas. ¿Para qué? Para que se nos exalte, para que nos agradezcan, para que nos reconozcan, en lugar de desarrollar los dones que Dios nos ha dado para servir a las personas, para honrar a Dios con el tiempo, con las habilidades, con los recursos que nos ha dado. Es ese tipo de ambición, digamos ambición de la buena, es lo que Dios no rechazó. Le ayudó a desarrollarlo al pasar tiempo con Jesús. Sin embargo, no era ambición por sí sola, era ambición que se lleva a cabo con humildad. Quizá uno de los momentos más claves que ayudaron a Juan a entender esto lo encontramos en Juan 13 y es el tiempo de la última cena que llamamos la cena del Señor. Y de hecho esto nos da también un vistazo en aquello que Dios había trabajado en su corazón, porque Él es el único que registra el lavamiento de los pies de Jesús por sus discípulos. Ninguno de los otros lo registran. Así que de nuevo, esto tal vez nos da una ventana del impacto que había hecho. Cuando ellos estaban tratando de ser los que se exaltaran y los que fueran mayores sobre los otros discípulos, Jesús les dio la lección más grande que pudieran haber tenido. Él siendo el maestro, Él siendo hijo de Dios, se inclinó, se humilló y lavó los pies de sus discípulos. Y quizá esa fue otro de esos eventos tan clave que se le quedaron tan grabados, obviamente a todos los discípulos, pero en particular a Juan, que era alguien que deseaba la posición sin la humillación. Deseaba la posición, pero no deseaba pagar el precio. No deseaba una posición para servir, deseaba una posición para ser servido. Cuando ellos también, otro punto, es que cuando ellos cuando ellos se acercan, Santiago y Juan se acercan a pedirle acerca de esa posición, una de las cosas que también Jesús les dice, pueden ustedes ser partícipes de ese bautismo, de beber de la copa y del bautismo que yo beberé. Y ellos se dijeron así, pues sí, o sea, sí, no hay problema. O sea, con tal de obtener eso, vamos a hacer eso. Pero ellos realmente no entendían a lo que Jesús se refería, que estaba refiriendo a los padecimientos de la vida de un creyente. Estaba refiriéndose a los padecimientos que Jesús mismo padecería sobre su propia carne por ti, por mí, por el perdón de nuestros pecados. Y ellos se voluntariaron y dijeron muy fácilmente, dijeron, no, sí, vamos a voluntariarnos a eso, ¿no? El tercero de los eventos que te decía que era muy importante, quizás a la luz de lo que estamos hablando de hoy, es cuando Juan estuvo a los pies de la cruz junto con las otras tres mujeres, siendo él el único y último discípulo. Y ¿por qué digo que tal vez ahí fue donde empezó a entender un poco más acerca de lo que este bautismo de esta copa significaba? Eso significaba, él estando ahí empezó a entender y ver el dolor del padecimiento por servir a otros. Él quizá pudo presenciar donde estaban clavando los pies, donde estaban clavando las manos de Jesús a la cruz. Él pudo presenciar quizá de cerca a su mejor amigo, a su maestro,
a Dios mismo siendo clavado, siendo perforado por una lanza, estando en profunda agonía, cuando una noche antes, unas horas antes, se habían quedado dormidos mientras su maestro les había pedido que oraran con él. Quizás ahí a los pies de la cruz pude empezar a entender un poco el sufrimiento por el amor a otros. Cuando lees las palabras, no hay mayor amor que que uno dé su vida por sus amigos. Quizá Juan estaba recordando ese suceso, estar enfrente de la cruz. Juan mismo escuchó a Jesús entregar el Espíritu y decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? Al entregar el Espíritu y decir: hecho está, completado está. Una más de las cosas que él continuó aprendiendo fue este sufrimiento que iba a traer recompensa, y no una recompensa monetaria, una recompensa de una vida fácil y sencilla, libre de problemas, libre de dificultades. Y él realmente lo vivió, porque después de Jesús resucitar, como te digo, Juan fue el discípulo que vivió más largos años. Fíjate y ponte a pensar en esto. Él vio, tal vez no presencialmente, pero él sobrevivió a cada uno de sus mejores amigos. Uno por uno fueron martirizados, unos crucificados, otros apedreados. Y no solo los discípulos, sino muchos otros creyentes por las distintas persecuciones. Pero él vio y él presenció, él supo, él sobrevivió a cada uno de sus mejores y más allegados amigos morir y quedar en cierta medida solo, sin el apoyo de sus amigos, aunque tenía el resto de la iglesia, de aquellos que estaban ahora siguiendo a Jesús. Imagínate el dolor, la carga, la pesadez que soportó Juan por amor a su maestro y por amor a la iglesia. La tradición, la historia, nos cuenta que Juan fue arrestado bajo el emperador Dominicio en Éfeso. Y la tradición nos dice que él lo habían condenado a meterlo en una caldera de aceite hirviendo. Y por un milagro de Dios, literalmente salió ileso, pero sus enemigos, enojados con él y con lo que Dios estaba haciendo a través de su vida, lo condenaron a vivir en la isla de Patmos, que era una isla prisión que tenía unas minas. Lo condenaron a vivir. Imagínate, un anciano ya en sus años más avanzados, viviendo y trabajando, haciendo trabajo forzoso. Se dice que vivía en una cueva húmeda, oscura, no tenía comodidades como tenemos hoy en día. Su cama era una piedra y su almohada igual. Después de algunos años de estar en prisión, se le libera, y quizás se le libera por el hecho de que pues ya estaba viejo, ya estaba anciano, no veían mayor peligro en él. Una de las cosas que se le escuchaba decir constantemente a Juan era: hijitos míos, ámense los unos a los otros. Hijitos míos, ámense los unos a los otros. Y a veces, de hecho, uno de los historiadores le llegaron a preguntar por qué decía eso tan seguido, a lo que él respondía: si hay un solo mandamiento que llegaran a cumplir, que sea este, y con esto será suficiente. Hijitos míos, ámense los unos a los otros. Juan, que era apasionado, que era volátil, que era intolerable en un principio, Jesús nunca aplastó ese fuego y esa pasión que Dios había puesto en él, esa habilidad que dejada por sí mismo iba a ser
algo que lo iba a afectar. Sin embargo, Jesús lo tomó, lo desarrolló y le ayudó a entender la verdad junto con amor. Juan también entendió el valor de desear crecer y progresar, pero en humildad, ambición con humildad. Y toda su vida, él fue testigo del Maestro, fue testigo de Jesús, del poder de la salvación que él puede dar. Y en ninguno de sus días llegó a negar a su Maestro. Con todo su vida, con toda su dedicación, con todas sus fuerzas, él permaneció firme al Maestro, aún y con el dolor que esto pudiera causar. Él tenía la esperanza de que un día volvería a ver a su Maestro y todo valdría la pena. Vamos a orar. Señor Jesús, ayúdanos a no ver nuestra situación presente. Señor, ayúdanos a no desanimarnos por la debilidad de nuestra carne, pero no tomándolo como excusa, Señor Jesús. Pero te pedimos que tú continúes poniendo en nuestros corazones, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, trayendo convicción a aquellas áreas de nuestra vida que no te honran, Señor. En aquellas áreas donde hemos tomado nuestras habilidades, quizá, las cosas en las que nos sentimos confiados, Jesús, como sustitutos de nuestra dependencia por ti, Jesús. Ayúdanos a entender y ver claramente esas áreas donde nos sentimos tan cómodos, tan en confianza, nos sentimos tan seguros, pero que en realidad nos están restando nuestra dependencia de ti, que en realidad nos están quitando nuestros ojos de ti, Jesús. Padre, yo te pido que en mis hermanos, pero más que nada en mí, Señor Jesús, tú me ayudes a identificar esas áreas, pero más que nada que me des el poder para poderlas cambiar, Jesús. Que toda mi vida, así como Juan lo hizo, puedan ser una vida que pueda reflejarte a ti, que toda área de mi vida pueda glorificarte a ti, que toda área de mi vida pueda señalar a otros a ti, Jesús, y no a mí. Como Juan el Bautista diría, es necesario que yo mengüe y que Cristo sea exaltado, que Cristo crezca. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén.